Querida iglesia, muy buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes hoy con esa sección de la Biblia muy conocida, muy importante y como un resumen de la sección más grande. Entonces como vamos a ver en ese sermón. Y como sabemos, el Evangelio de Lucas es una narrativa organizada con esmero para que los lectores tengan confianza de lo que habían aprendido. Estas son las primeras palabras de Lucas en su Evangelio, en el capítulo 1. En la narrativa del Evangelio ya hemos visto las raíces humanas, teológicas y geográficas de Jesús. Hemos viajado con los discípulos a llegar al conocimiento de la identidad correcta de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el cumplimiento de toda la historia. Estamos en rumbo con Jesús a Jerusalén. Y hoy encontramos una sección larga con muchas historias importantes. Sin embargo, en nuestro tiempo hoy, quiero enfocarnos en la última parte de la sección, tal vez la parte más conocida por nosotros, para que podamos apreciar el flujo de toda la sección. Una pregunta: ¿cómo te sientes sobre la misericordia? Tal vez sentimientos como gozo, alegría en recibirla. Tal vez sentimientos como rabia o enojo cuando una persona que según la opinión tuya no merece misericordia. La sección de Lucas 13, 10 al 15, 32 habla de un problema con la misericordia. Otra pregunta: ¿cuál es la declaración más ofensiva del Nuevo Testamento? Tal vez en tu mente tienes cosas como que la Biblia nos dice que somos pecadores y merecemos el juicio y la ira de Dios, o que no podemos salvarnos nosotros mismos, que nuestra salvación nos llega solamente por gracia y sin mérito nuestro, que el Dios de la Biblia trata con pecadores, tal vez. Lucas 15 comienza así, de esta nota: esa recepción. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Los líderes judíos no lo pueden creer. Se quejan de que Jesús come con pecadores. Esta escena viene en el contexto del contraste entre los líderes judíos y Jesús mismo. Jesús muchas veces ha usado la palabra hipócrita para describir los fariseos. Y los fariseos se llaman a Jesús muy sutil el de Beelzebú, ¿cierto? Un demonio. Hay un contraste, una pelea, una lucha entre ellos. Y la historia famosa de hoy captura esa tensión de una forma inolvidable, eterna y llamativa. Y nos enseña a la vez algo importante del corazón de Dios. Según el contexto, vemos el corazón de Dios por los perdidos. En el capítulo 15 vemos la parábola de la oveja perdida y la palabra de la moneda perdida. Y ahora, en la tercera parábola de esa sección, la parábola famosa, tenemos el hijo perdido. Descubrimos al hijo perdido. Y yo creo mejor decir, de hecho, descubrimos
a los dos hijos perdidos y al Padre de amor. La parábola nos muestra el corazón de Dios y cómo responder a su reino misericordioso. Queremos tener el mismo corazón de Dios y la misma actitud de Dios sobre su reino. En la parábola hoy hay tres personas centrales: el hijo menor, el padre y el hijo mayor. Entonces, primero, el hijo menor. Miren conmigo en el texto. Dice así: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: Papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. El hijo menor es egoísta, está enfocado en sí mismo, mal educado. Entonces le pidió a su padre su herencia mientras su padre vivía. Es casi que su deseo es que su padre esté muerto. Se fue con la herencia y la gastó y salió en una situación pésima. Sin comida, sin dinero, sin amigos, sin familia, sin su padre. Un día se dio cuenta de su situación y su pecado y decidió volver a su padre. El hijo menor es una ilustración bien conocida por nosotros. Creo que todos nosotros probablemente hemos escuchado esa historia. Creo que todos nosotros podemos pensar en alguien con esa actitud en nuestras vidas. Además, si somos honestos, dentro de nosotros mismos se queda la misma actitud del hijo menor. Tal vez a nuestros padres terrenales, pero sin duda con respecto a Dios mismo. Hemos disfrutado de las bendiciones de Dios sin prestar atención a Él mismo. Hemos tomado las cosas suyas sin relacionarnos con Él. ¿Queremos sus cosas? Sí, por supuesto. Pero no queremos a Él mismo. Esta descripción es la situación natural de cada persona aquí, antes de Cristo, y el mundo que nos rodea. Esa actitud es la actitud mía antes de conocer a Cristo. Esa actitud se queda dentro de nosotros mismos. El hijo menor nos muestra la actitud rebelde y pecaminosa.
Y a la vez, ¿qué hacer al darse cuenta de su rebelión? Volver al Padre. Tal vez hoy es el día para ti que vuelvas al Padre y confesar su pecado y recibir de Él su perdón, su abrazo. Entonces, al volver a su Padre, ¿qué le pasó al hijo menor? Versículo 20 al 24 dice así, con respecto al Padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Al volver a su padre, el padre está lleno de amor, dispuesto a perdonar y dar la bienvenida a su hijo perdido. Estaba esperando el padre, mirando. Y al ver al hijo perdido, corre a abrazarlo. Al recibir a su hijo de nuevo, el padre está feliz y le puso ropa nueva, un anillo y sandalias en sus pies. Lo trató como a su hijo amado, a pesar de su rebelión. Y el padre decidió hacer fiesta para celebrar. ¡Wow! ¡Qué increíble la recepción! ¡Qué maravillosa esa reacción por parte del padre! Mejor que lo que estaba esperando el hijo. Nunca en sus sueños había pensado en eso. Él quería volver como esclavo o jornalero de su padre. Pero el padre dice que no, eres mi hijo, que estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, dice el padre. El hijo, mi hijo perdido, encontrado de nuevo. Perdonado, amado, abrazado. ¡Wow! ¡Qué recepción, qué reacción! Al volver a padre, al volver a su padre, el hijo menor recibió el perdón, el amor, el abrazo. Vemos el corazón del padre aquí en esa historia. Y según la historia, el corazón de Dios mismo. El corazón amoroso, esperando y buscando a su hijo perdido, listo para perdonar, lleno de misericordia por su hijo, brazos abiertos. Es una imagen poderosa del amor de Dios mismo para los que se arrepienten y vuelven a Él. Las otras parábolas nos llaman la atención al valor de lo que haya perdido. Dios se alegra al encontrar lo perdido, como el padre en la historia. Vemos el corazón del padre al recibir su hijo perdido. Pero hay otra persona en la historia, el hijo mayor. Y tal vez tenemos una reacción similar a él. La incredulidad, la frustración, enojados porque no es justo.
Aquí vemos el punto de Lucas según el contexto, el punto de Jesús, perdón, según el contexto de Lucas. Entonces, el hijo mayor. Mientras tanto, versículo 25, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. «Ha llegado tu hermano», le respondió, «y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ya ha recobrado a su hijo sano y salvo». Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: «Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo». «Hijo mío», le dijo su padre, «tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado». En la historia de Jesús aquí tenemos las tres personajes. El hijo menor, que es como los pecadores. El hijo mayor, que es como los fariseos, los religiosos. Y el padre, quien es como Dios. En el contexto de Lucas hemos visto el rechazo de Jesús por parte de los líderes judíos, los líderes de Israel, los fariseos. Hemos visto en el flujo de la sección, capítulo 13, se quejan por sanar durante el sábado. El versículo 31 al 35 del capítulo 13, Jesús lamenta por Jerusalén, el lugar donde se matan los profetas. No quieren oír el mensaje de Jesús. Tienen orejas, pero no las usan. Capítulo 14, 1 al 6, se quejan los fariseos de nuevo por sanar durante el sábado, que nos muestra de nuevo que están más interesados en reglas humanas que en hacer el bien. Otra historia de Jesús, el capítulo 14, versículo 7 al 11, la fiesta de bodas, que es como un comentario de la época de salvación. Los judíos invitados primeros, pero rechazan a Jesús y no quieren entrar. Y los otros invitados, los gentiles, que sí entran. La otra imagen del capítulo 14, la sal sin ser salada, ¿de qué valor es? Israel había perdido su papel de ser sal y luz al mundo, que termina con versículo 1 del capítulo 15. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Y aquí en la parábola de Jesús, del hijo perdido, vemos de nuevo la actitud de los fariseos en el hijo mayor. Orgullo, enojo, rabia por la misericordia del Padre. No quiere que su hermano menor comparta ser hijo del mismo Padre. No quieren que su padre sea amoroso al hijo menor. Sin embargo, finalmente vemos que también el hijo mayor está perdido también. De la misma necesidad de su hermano menor
debería haber confesado su error y arrepentido en frente de su padre, pero no lo haría. El hijo mayor no tiene el mismo corazón del padre, la misma actitud, la misma vista. Jesús nos enseña de la importancia de compartir del mismo corazón del Padre. El reino de Dios no se trata de tu estatus ni de tus raíces humanas, sino que se entra por volver al Padre, confesar el pecado y recibir de sus manos por su misericordia. Un corazón duro a los demás no viene de Dios. Obviamente tenemos que hablar del pecado y cuando vayamos en el camino de perversidad o rebelión, obvio. Hay que evitar la actitud del hijo menor. Sin embargo, tenemos que evitar la actitud del hijo mayor también. Durante la misión terrenal de Jesús hablaba mucho con los fariseos, llamándoles a volver al Padre y arrepentirse y entrar en lo que es su herencia por historia. Pero no querían escuchar ni oír el llamado de Jesús. Jesús habla de esta actitud, de un corazón duro, al hablar de su lamento sobre Jerusalén en el capítulo 13. Tal vez dentro de nosotros mismos hay el corazón del fariseo. Yo merezco mi salvación. Yo merezco mi lugar, mi herencia, por ser un buen hijo. Por mi rendimiento. Voy a la iglesia todos los domingos. Soy generoso. Leo la Biblia. Sirvo a los demás. Yo merezco mi herencia por mi servicio. El corazón del hijo mayor queda dentro de nosotros mismos. Queridos, que no sea así con nosotros. Lo más ofensivo en la Biblia, lo más escandaloso de muchas maneras es la misericordia de Dios para nosotros. El amor, su carácter de perdonar, su gracia hacia nosotros, la gracia y el compromiso a perdonar que está dirigiendo a Jesús en su viaje a Jerusalén, donde lo van a matar. Estamos en rumbo con Jesús a Jerusalén, donde Él va a morir para perdonarnos. La gracia y el amor de Dios, que aunque Jesús mismo es el Hijo perfecto, Él toma el lugar de los hijos perdidos para salvarlos, perdonarlos y llevarlos al Padre de nuevo. Por su obra redentora podemos volver al Padre. El Hijo perfecto, Jesús mismo, quien comparta del mismo corazón del Padre, viajará a Jerusalén para servir y para dar su vida en rescate por muchos, para que los dos hijos perdidos puedan volver al Padre y recibir misericordia. El viernes pasado estaba en mi casa y recibí un correo de una iglesia en Australia donde era pastor antes de venir a Chile. Y me animó mucho algo del correo. Y el pastor compartió algo para usar cada día, para recordar
o para recordarnos de la identidad de ser hijos de Dios por fe en Jesús. De su sermón de la semana pasada compartió así. Y era como algo para practicar, recitar todos los días. Aquí está en la pantalla. Su mensaje dice así: di estas palabras a ti mismo todos los días para recordar quién eres. Dice así: soy un hijo de Dios, Dios es mi Padre, el cielo es mi hogar, cada día es un día más cerca, mi Salvador es mi hermano, cada cristiano es mi hermano o hermana también. Y yo incluiría, a la luz del pasaje de hoy tal vez, que cada persona que vuelva al Padre es bienvenida. No hay nadie que haya ido demasiado lejos para que el Padre no le dé la bienvenida. Amén. Creo que hacer eso sería una práctica muy útil. He hecho todos los días, desde viernes. Entonces yo, 2 días, sí. Pueden preguntarme en algunas semanas más si sigo. De esta forma podemos crecer en recordarnos de nuestra identidad como hijos amados por Dios y cultivar también dentro de nosotros mismos el mismo corazón del Padre para los demás. Esa historia nos llama la atención finalmente al corazón del Padre y la necesidad nuestra tener la misma actitud, el mismo corazón del Padre. Para terminar, ¿a qué hijo te pareces? ¿Con quién tienes algo en común? Tal vez el hijo mayor, el hijo menor, perdón, por un lado. Tal vez el hijo mayor, por otro. Hay esperanza para ambos. Vuelven al Padre. Lo más importante de esta historia es que veamos al Padre, su actitud, su misericordia, su amor, su corazón, y que lleguemos a ser como Él. Tener la misma actitud, apreciar la misma misericordia y recibir el mismo amor, tener el mismo corazón. Quiero terminar por leer de un capítulo clásico de la carta a Romanos. Para terminar, quiero leer de Romanos 8, versículo 15. Dice así: ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos heredores de Dios y coheredores con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. 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 Oremos para terminar. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, te damos gracias por quién eres tú, por tu misericordia, por tu amor, por tu corazón. Pedimos que seamos así como tú, que tengamos la misma actitud, el mismo amor, el mismo corazón. Pedimos eso en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.